Muy buenas tardes, aquí desde Argentine Wake Up, Interesting People Online, desde Viena. Mi nombre es Karin Kibaum y hoy con una nueva entrevista a Juan Romeo Benzo desde la ciudad de Villa María de la provincia de Córdoba, que nos va a explicar un poco sobre la situación política y el doctor Marcelo Montes nos va a explicar quién es él. Muchas gracias. ¿Qué tal, Romeo? Bueno, estamos Hola, con Marcelo. Juan Romeo Benzo, concejal de la UCR, que forma parte de Juntos por el Cambio en la ciudad de Villa María. Él fue electo en 2019. Anterior, abogado, profesión de la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, y anteriormente fue, hace algunos años atrás, fue dirigente activo y de hecho fue candidato a intendente por Recrear, el espacio político de Ricardo López Murphy. Y luego tuvo una activa actuación política dentro de Cambiemos, lo que luego fue Juntos por el Cambio, y tiene algunas expectativas incluso político-partidarias en la ciudad, incluso en la región. Así que, Romeo, para nosotros es muy grato entrevistarte. Hace algunos días lo tuvimos a Darío Capitani, que fue presidente del PRO a nivel de Córdoba y eventualmente hoy es legislador provincial por ese espacio. Están aliados ustedes, incluso tienen alguna expectativa a nivel local, también seguramente como vos. Así que lo que nos interesa, porque estamos en las semanas previas al cierre de frentes, al cierre de listas, de candidatos y demás, vos no vas a jugar, creo, a nivel provincial, pero bueno, sos un activo dirigente, importante dirigente de la ciudad de Villa María, y acabas de formar parte de un grupo que se ha quedado con la elección interna del radicalismo allí en Villa María, así que, bueno, vamos a abordar varios temas que tienen que ver con el futuro de Juntos por el Cambio en Córdoba, con el futuro de Juntos por el Cambio a nivel nación y específicamente la situación del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. eh, si querés, lo podés abordar desde la ciudad de Villa María o desde la provincia de Córdoba. Empezamos por ahí, empezamos por lo último, ¿no? Eh, Has ocupado un rol importante en el espacio nuevo de la UCR, en la elección interna que has ganado en el radicalismo. Y bueno, ¿qué comentario podés hacernos tanto en Villa María como en la provincia de Córdoba? Bien, en principio te diría que, bueno, este partido hace poquito acaba de cumplir sus 130 años en el país. Es un partido con defectos, con virtudes, con errores, con aciertos, pero bueno, está. Y es un partido que obviamente desde hace bastantes años necesita un esquema de renovación, eh, un- una proliferación de cuadros que vayan entendiendo esta perspectiva de cambio social que tiene Argentina y obviamente empatizar nuevamente con el ciudadano y con la gente para que vuelva a confiar y elegir el UCR. La UCR es un partido que tuvo una crisis fundamentalmente después de lo que ocurrió con De la Rúa, donde tuvo una diáspora importante. Dentro de esa diáspora, muchos que no nos sentimos identificados un poco por ahí con el discurso de aquel momento y de quienes se habían quedado con el manejo partidario, por eso hubo expresiones como Recrear, hubo expresiones como Ricardo López Murphy, hubo expresiones como el Ari de Carrió, que generó una diáspora dentro del partido. Bueno, ha pasado el tiempo, se han renovado ciertos cuadros, la situación del país es distinta, hay una adversidad política bastante importante porque hay una extremización en lo que es la política y hay una idea de quienes hoy están comandando la situación nacional de ir hacia un lugar donde la Argentina no, ni siquiera los forjadores de la Constitución, lo que fue después la generación de los 80, soñaron, ¿no? Así que estamos de nuevo en carrera y con perspectivas nuevas. Lo decís desde una provincia en donde el radicalismo gobernó desde 1983 hasta 1999, Sí, 28, 16 años, sí. 16 años. Es una Sí. provincia muy especial, históricamente radical,
donde al peronismo siempre le resultó muy difícil llegar al poder, desde una ciudad que también fue históricamente radical. Ahí salió Amadeo Sabatini, que prácticamente fue gobernador de la provincia de Córdoba y además estuvo a punto de llegar a ser vicepresidente de Perón, siendo radical, y que sin embargo en los últimos 20 años el peronismo gana, tanto en la ciudad de Villa María como en la provincia de Córdoba. ¿A qué atribuís este cambio de hegemonía, digamos? Pero es más complejo eso. A ver. Yo te diría que la provincia de Córdoba es una provincia distinta al resto del país, y a pesar de que hace 20 años que gobierna el peronismo, este peronismo de la provincia de Córdoba es un peronismo distinto al kirchnerismo, al peronismo K. El cordobés es un ciudadano más bien más conservador y que apuesta siempre a la conservación de sus fuentes productivas, a sus esquemas de trabajo, a su comercio activo. Y bueno, mi partido y sus dirigentes se lo brindaron durante mucho tiempo. Cuando uno está demasiado tiempo en el poder, eh, se generan fatigas en las cuales se hace necesario un recambio. Ese recambio se produjo cuando el gobernador de la Sota entra al poder, y yo diría que después de todos estos 20 años, no es que hayan sido... ¿Hola? Sí, sí. No es que hayan sido ellos muy especiales o muy campeones, sino que gran parte hubo errores de parte del radicalismo que no encontró la forma de reorganizarse después de liderazgos importantes como habían sido el de Angelós, el de Mestre, el de Martí, y esa impronta se notó durante todo este tiempo. Bueno, ahora hay un movimiento muy fuerte que viene, hay, digamos, reestructuración dentro del partido, hubo una interna y la moneda cayó de canto. O sea, ¿qué significa esta lectura? Ni que todos los viejos dirigentes se tienen que ir y se tienen que correr de un codazo, ni que todos los nuevos dirigentes la tienen toda la razón, la tienen toda consigo. Eso significa y te da un pantallazo de lo que es el votante de Córdoba. O sea, quiere el recambio, pero lo quiere en tiempo y forma. Yo diría, nosotros no somos revolucionarios, somos evolucionados. O sea, nosotros tenemos más la evolución que la revolución. Y eso tiene obviamente sus tiempos. De las líneas políticas que ha tenido el radicalismo históricamente, ¿con cuál te sentís más identificada? Por ejemplo, la irigoyenista, la alvearista, la alfonsinista, la frondicista, ¿cuál? Bueno, mira, en primer lugar, el radicalismo tiene un origen liberal. ¿En razón de qué? En razón de que Leandro N. Alem es su fundador, encara la forma más rica de interpretar la Constitución del año 53, en donde entendía que debía haber una amplitud sobre la base electoral y la integración de toda una ciudadanía nueva que había venido con la inmigración y el interior, y que obviamente debía, digamos, terminar el sistema de unicato, o de que siempre los mismos o los formalmente ilustrados gobernaran la República. Bueno, esa impronta a mí obviamente me conmovió de joven, y obviamente analizando después todos los gobiernos del radicalismo, el gobierno más prolijo que en mi opinión tuvo la Argentina fue el de Alvear. Fue un gobierno inteligente donde armó un gabinete de brillantes, personas que no tenían que andar tomando el examen en su labor, en lo que tenían que hacer, porque cada uno tenía totalmente asumido cuál era su rol dentro de un esquema de gobierno. Hizo para mí un gobierno impecable. Yo me identifico allí con ese estilo, con esa impronta, y después rescato muchas cosas de algunos correligionarios míos me van a tirar la oreja, pero la impronta de Frondizi y el desarrollo es algo que rescato.
Y finalmente, digamos, Alfonsín es una persona dentro del radicalismo que es más bien ha sido un socialdemócrata dentro del Partido Radical. Pero él era el socialdemócrata. Entonces hubo una época en donde esa impronta generó un triunfo del Partido Radical, que fue en el 83. Hay toda una épica en razón de eso, de volver a ganar las libertades. Y fundamentalmente lo que más me conmovió, yo que tenía 17 años en esa época, fue que él terminaba sus campañas con el preámbulo de la Constitución Nacional. El preámbulo de la Constitución Nacional es el principio fundamental del ciudadano argentino, es el rezo laico, el cual todos debemos brevar. Y bueno, eso fue lo más contundente de lo que me llevó, digamos, a seguir este esquema, ¿no? Obviamente hay un detalle, yo soy muy crítico también, porque la crítica es sana también y lava, ¿no? Creo que, bueno, él pensó una cosa, no le salió del programa económico en razón de lo que él pensó. Obviamente no fue una instancia feliz en ese sentido para Argentina. Pero bueno, este es un partido plural, es un partido amplio, donde brevan distintas corrientes, se debate, es un partido siempre sobre el centro. Consideramos que los extremos son complicados, porque de los extremos no se vuelve. Entonces, si hay que corregir cosas estando dentro del centro, podés ir un poquito más a la derecha, podés ir un poquito más a la izquierda, pero lo que yo entiendo es que para lo que necesita nuestra Argentina para despegar y desarrollarse e ir para adelante, es no bajarse nunca de esa autopista. ¿Qué te acercó a Ricardo López Murphy en su momento? Bueno, lo que me acercó a Ricardo fue su coherencia. Son 40 años, ahora salió un spot y son 40 años realmente de una coherencia impecable. Yo admiro eso y yo soy muy racionalista en ese orden. A pesar de que a veces ciertas medidas, pues si tienen a los liberales le dicen neoliberales por darle un mote despectivo. Yo creo que el neoliberalismo no existe, existe el liberalismo. Y dentro del liberalismo existen grados. Y los tenés en lo político y en lo económico. Bueno, dentro de ambas cosas, Ricardo López Murphy se define obviamente como un liberal, pero fue formado políticamente dentro de la fila del radicalismo. Entonces nosotros hay ciertas cosas que entendemos y visionamos en los cuales una Argentina no es totalmente desigual. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, creemos que el rol del Estado es hacer las cosas que hacen falta para que esa igualdad de oportunidades concurra de verdad. A veces, obviamente, las medidas en torno al liberalismo no gustan porque siempre se arrancan cuando hay que hacer ajustes, y los ajustes no le gustan a nadie. Argentina es un país que durante mucho tiempo, con gobiernos peronistas, suele estar de fiesta, pero después no le gustan barrer las serpentinas. Pero Entonces, no siempre... pensás, perdón, no pensás que porque los ajustes que quieren tomar en Argentina, quienes también hay muchos que se han llamado liberales, ¿no? Macri en el gobierno anterior decía que sus economistas eran liberales y sabemos que no eran del todo liberales. Si bien hubo durante el 2016 a 2018 un libre comercio, eso sí, hubo una apertura liberal, no lo niego, pero bueno, hubo un error en la toma de decisiones que no lo vamos a discutir ahora, que yo creo que nos sirve a todos para saber qué es lo que no debemos cometer en errores, ¿no? En un nuevo gobierno, de los que se hayan cometido del pasado, pero el tema del liberalismo, en lo que es la economía, yo creo que Argentina toma medidas muy radicales en lo que son los cambios, se va de un extremo al otro. Entonces, vivo en un país donde nosotros sí tenemos un gobierno, como decir, vamos a decir, el radical, que sería, por ejemplo, el partido que hoy está en el gobierno de Viena, de Michael Ludwig, ¿no? El socialdemócrata. Y tenemos la política económica
totalmente liberal. Economía de mercado. ¿Sí? De la economía de mercado. Y con una toma de decisiones con mucho cuidado, ¿no? Se puede llevar esa combinación de políticas de manera excelente. Fíjate, Alemania, Austria, Suiza. Pasamos la pandemia, pero seguimos adelante. Se hacen ajustes, pero los ajustes son medidos y medidos de acuerdo a las necesidades básicas de los ciudadanos, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno. El ajuste impositivo va también de acuerdo a tus ingresos y de acuerdo al tamaño de tu familia, ¿no? Entonces yo creo que de estos ejemplos es donde, así sea Juntos por el Cambio, los liberales, quienes sean, estamos rogando que se vayan estos K, ¿no? Pero entonces, cuál es la forma, digamos, de llegar a esa política, digamos, de decir, y ahí me interesaría saber de tu lado, del radicalismo, ¿cuál es la postura liberal que vos ves? Yo vengo de una familia radical. Mis padres, mis abuelos eran radicales. Yo en el 87 me sentí reflejada en ese momento en Buenos Aires, la UCD, liberal, y soy dirigente política liberal en Austria, ¿sí? Pero me interesaría saber, no sé por qué, estaba muy encariñada a mis 13 años con Alfonsín. Es verdad, cuando ganó me puse muy contenta, mis abuelos me lo vean. Entonces, es el día de hoy, no puedo juzgar cómo fue su presidencia, porque yo era una niña, pero sí tengo un recuerdo muy lindo de esa figura tan patriarcal, no sé cómo llamarla, ¿no? De padre de la patria, sí, sí, Padre de la emblemática. democracia, en realidad, o Entonces, sea, pero me ¿no? gustaría saber cómo ves, cómo definís esa postura en Argentina, cómo aplicarías, por ejemplo, y si es tu visión, ¿Con quiénes? una política y con quiénes una visión, digamos, como es la política austríaca, que vos te diste cuenta que siempre se compara mucho, ¿no? En Argentina, cuando hablan de la Academia Austríaca, cuando se habla de diferentes posturas sociales y políticas económicas. Yo fundamentalmente creo que uno puede tener la idea de base, ¿no es cierto? Pero cuando vos gobiernas una nación, por más que la puedas gobernar con un estilo, con un rótulo, como dicen, creo que hay que gobernar para todos. Y el gobernar para todos es una gran responsabilidad, porque obviamente no todos piensan como vos, y creo que hay que determinadas políticas que hay que consensuarlas. Cuando hablan y hablan de que fulano tuvo políticas liberales en lo económico, que Mengano tuvo políticas liberales, yo creo que han sido dos parches. Creo que han faltado verdaderos planes económicos y creo que ha faltado voluntad de acordar. Yo creo que todos los actores en algún momento tenemos que sincerarnos y definir si esto puede seguir así o no puede seguir así. Pero Argentina viene de una historia pendular, como recién lo dijiste, que de alguna manera hay que parar ese péndulo y terminarlo, porque si no, no vamos a avanzar y no nos vamos a poner nuevamente en camino. Todos rezan, hablan de las políticas de Estado, que hay que hacer, pero las políticas de Estado se logran con grandes acuerdos, con sinceramientos y no egoísmos. Creo yo que culturalmente todavía no veo, no visoro condiciones de hacer un gran acuerdo. Hay un porcentaje de los cuales usa el kirchnerismo, que es un 33-34% del electorado, que lo sigue manejando para la famosa grieta. De este otro lado, en el cual yo estoy en Juntos por el Cambio, hay dos posturas, la de sostener la grieta o la de ir abandonando la grieta para ofrecerle a la gente un cambio y otra salida. Y fundamentalmente ganar en mayor medida la mayor cantidad, digamos, de electores de Argentina para poder hacer un buen acuerdo. Ya si hablamos de un 65%, estamos hablando de una franja importante para poder llevar adelante esas medidas que se esperan. Yo a lo que hay
no veo otra cosa que salidas de carácter más liberal. Y yo creo que mi partido, el radicalismo, nunca ha estado más cerca del liberalismo que ahora, en razón, digamos, de lo que ocurre en nuestro económicamente. país, económicamente en nuestro país. O sea, a ver, un Estado fagocitador, rapaz, indolente, con exceso impositivo, centralista, no hay, pero es tierra yerma, no hay ninguna posibilidad de desarrollo absoluto. Ayer lo escuchaba el Papa sostener que se abandonen los paraísos fiscales para invertir en la economía real. Pero si yo me tengo que poner en mi país, Papa es ¿quién va a hacer esto? tercermundista. Claro, pero ¿quién va a hacer eso en Argentina cuando este es el festival del impuesto? Digamos, a ver, bajemos lo terrenal. El otro día tuve un acuerdo laboral. En Buenos Aires se centran los acuerdos laborales, que son las paritarias, y se determina cuánto va a ganar, vamos a suponer, el maestro pisero, el mozo, etcétera, etcétera. Y eso se firma en Buenos Aires. Cuando vos tienes el juicio laboral a resolver acá, vos tenés que resolverlo y el chorizo largo así, que es la demanda y la cifra, está conforme al acuerdo laboral que se firmó en Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Ese maestro pizzero tira 1000 pizzas por día y acá, con suerte, puede llegar a hacer 1000 pizzas por mes. Entonces no es igual esa relación del convenio colectivo de trabajo para una persona que vive en una ciudad como esta, en el interior del interior de Argentina, del que está en Capital Federal, una ciudad altamente cosmopolita con 5 millones de habitantes. Esa falta de federalismo tampoco ayuda, digamos, a que ordenemos todo lo que hay que hacer en este país. Yo creo que se necesita un gran acuerdo nacional, sí políticas que te saquen de encima ese peso que es grande y enorme que es el Estado, y un gran acuerdo tributario para las provincias. Y las provincias que no produzcan, y bueno, veremos qué hacemos, pero las provincias más ricas no pueden estar toda la vida manteniendo a las provincias más pobres, en las cuales sus gestores lo único que hacen para sostenerse en el poder es aumentar el gasto público y tener empleos públicos en su mayoría, que en el NOE son el 65% de los cuadros laborales. Mira, si vos hablas de, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Derecho laboral. Vos tenés un empleado, sos empleador, ¿sí? Tu empleado, suponete, 3.000 euros bruto, ¿sí? O sea, bruto es con todo inclusivo. De esos 3.000 euros brutos, 5% paga el empleador, 25% se le descuenta al empleado. Y de esos 25% que de descuento está el seguro de desempleo, el 3% que es el impuesto a la ganancia de acuerdo a tu neto, no a tu bruto, y el resto es la obra social que cubre el seguro de accidente, el seguro de enfermedad y el seguro social, que es tus aportes jubilatorios. Todo eso es lo que te sale un empleado. En caso de que tu empleado tenga un porcentaje de discapacidad, el 50% de las cargas sociales te las cubre el Estado. ¿Sí? Entonces, es decir, te das cuenta que es todo lo que te sale un empleado acá. No hay sindicatos. Está la Cámara de Trabajo, y la Cámara de Trabajo es la que se encarga de decidir quiénes son después los representantes, digamos, en caso de discusión de los pactos laborales que se van cerrando entre Cámara de Comercio y Cámara de Trabajo. O sea, te das cuenta ahí. Si sos monotributista, como en el caso, suponete vos sos abogado. Yo soy psicóloga, por ejemplo. Allá tengo que pagar ARBA, monotributo, la FIP, bueno, no sé cuántas cosas. Acá pagas tu monotributo, que es tu carga social en todo sentido, donde están los mismos impuestos, las mismas, ¿por qué el seguro de desempleo? Porque si tengo un accidente, tengo que estar desempleada.
Entonces, como monotributista, pago mi seguro de desempleo. De todo eso también, como monotributista, pago el 20% en total, nada más, sobre lo que yo facturo al mes. Y los 2 primeros años tengo 25% de subvenciones, como se llama, del Estado, que me ayuda a ser empresario. ¿Sí? Después, como pago a la escuela de psicólogos, pero ahí se acabó. No me cobran que AFIP, que esto y que lo otro. Eso es todo lo que pago como profesional. Y no tengo que facturar con un 20% o un 21% de impuestos a las ganancias. No, porque yo brindo un servicio de mi servicio. Yo ya pago con mi monotributo. Y si soy empleador, si soy empresario, puedo decidir si voy a contratar a un empleado o si tomo todos monotributistas. Esa es la libertad, esa es la política laboral liberal. Por ejemplo, no le saco ni al que factura ni al empresario que promueve manos de obras. ¿Te das cuenta ahí? Yo tengo un departamento, por ejemplo, lo único que pago para mi departamento es una vez anual, por ejemplo, 250 euros anuales para municipales. Pago las expensas, que son mínimas, donde está el barrido, limpieza, todo incluido, y pago luz y también, digamos, calefacción. Y también lo que es obligatorio es el seguro, digamos, de vivienda, donde está incluido también el seguro del perro, que eso es importante. ¿Por qué un seguro del perro? Que son 20 euros anuales. Porque si mi perro muerde a alguien o provoca algo, entonces ya está asegurado eso. Pero eso es todo. ¿Te das cuenta por qué en Europa la gente tiene otro nivel de vida? Y son viviendas, son departamentos públicos que han sido construidos en la era socialista de estos países, que es la previa al nazismo, digamos, en los años 20 y los años 30, en la época de la socialdemocracia. Es decir, vos sos propietario, comprás tu propiedad, pero si no tenés ningún descendiente, la propiedad vuelve a ser del Estado. ¿Sí? Esa es la diferencia que te estoy mostrando. ¿Y cómo se hace con el tema? Que seguramente te interese porque es muy parecida a la política radical de Balbín, era bien. ¿Qué sucede? Vos das subsidios, sí, el Estado da subsidios y a todo que necesita. Pero vos, al recibir un subsidio del Estado, estás obligado 8 horas diarias a brindar un servicio al Estado. Y en ese servicio que brindás, 2 horas diarias tenés que escribir currículums vitae y te tenés que presentar en las empresas que te llaman. Y si no aceptás el trabajo al ser contratado, se te acabaron los subsidios. Y si sos migrante, te devuelven a tu país, así seas asilado político, lo que seas, ¿eh? O sea, no tenés posibilidades y no podés volver a entrar a toda la Unidad Europea. Tenés que demostrar interés en entrar al mercado laboral. ¿Te das cuenta? Yo recibo, pero para eso tengo que brindar un servicio a cambio. Entonces, la Cáritas recibe donaciones. Las donaciones que recibe las venden en 1 euro. Entonces, con ese euro que recibe, va invirtiendo en fuentes de trabajo para la gente que va a buscar sus ayudas. Es todo se hace producir, todo es recíproco, bajo el eslogan dar y recibir. Por eso no se funden estos países, gracias a Dios, y roguemos que siempre sea así, porque todo es productividad y te ayudo a producir y te enseño a ser productivo. Es así. Lo que pasa es que Argentina se debe también a un gran cambio cultural. Hemos caído bastante abajo, fundamentalmente una gran generación en la cual ha sido sostenida a través de subsidios, festival de planes, y no se termina nunca. Y lo más gracioso es que esto fue hecho durante el tiempo que más que nada el Partido Justicialista tuvo en el gobierno. Nosotros tuvimos menos tiempo. Dentro de los 40 años, desde el año 83, nosotros tuvimos menos tiempo en el poder de lo que han estado ellos. Y son tan defensores de los pobres que nos fabrican más pobres
en vez de haber terminado con la pobreza. A ver, terminar con la pobreza es una utopía, porque cuando yo arranco y me subo al mercado laboral y empiezo a producir por mí mismo y tengo mi primer trabajo, todavía estoy dentro del esquema de pobreza. En la medida que yo administre bien, vaya escalando socialmente, vaya generando un equilibrio de mis gastos y vaya conquistando cosas en las cuales me coloque en una situación mucho más cómoda, le voy ganando la pobreza, pero con el producto de mi esfuerzo. O sea, es utópico hablar de pobreza cero. Siempre va a haber una tendencia, pero si vos tienes un país en el cual el Estado va promoviendo ese avance en lo social, en lo productivo y se expande la economía, los creadores de riqueza obviamente van a generar más hueco y más empleos. A mí lo que fundamentalmente me preocupa con esta cultura que existe hoy en mi país, que se vienen unos cambios de evolución muy rápidos, muy rápidos, porque digamos, lo que ha avanzado la tecnología en 30 años, de 30 años hacia adelante va a avanzar el triple más rápido. Entonces va a haber trabajos que ya no van a existir más, va a haber sapiencias nuevas, esquemas nuevos, y no tenemos preparada a nuestra gente para poder subirse a esos cambios. Esa es la gran preocupación. Por eso el tema cultural también es importante. Te hablé del tema cultural, te hablé del tema de cómo, qué hacemos con esta geografía de 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, más el mar, que es inmenso, el mar argentino, y con una riqueza que desperdiciamos anual de ¿Te la 5.000 respondo? millones de dólares. ¿Te la ¿Sí? respondo? Bueno, Volver a reactivar los tratados que firmaron Darío Mengucci y Diego Guelar desde el 95 al 2002 frente a la Unión Europea, y de los que firmó en el 94 Menem con Alemania y Austria. Acordate lo que te digo. Yo también, mi nombre figura en esas firmas con los tratados firmados entre la presidencia argentina y en los gobiernos alemanes y austríacos, donde estaba Helmut Kohl y Víctor Klima, que Víctor Klima lo tenés viviendo ahí en Buenos Aires, si lo buscas, y te puede hablar de esos tratados, que los queridos kirchneristas los revocaron. ¿Y esos tratados de qué hablaban? La libre comercialización, las zonas francas entre Paraná, el Río de la Plata, también Brasil, Uruguay y Argentina, libre zonas francas, libre comercialización, libre ingreso para todos los estudiantes argentinos de las universidades nacionales en las universidades alemanas y austríacas, con la apertura del intercambio a lo que hoy llamamos Erasmus. ¿Sí? Los docentes austríacos, alemanes, que ingresaban en las universidades argentinas, iban a ser tomados al 1 por 1 con sus exámenes. La libre interacción, o sea, argentinos podían vivir en estos países mientras fueran productores o trabajasen. Esos tratados fueron firmados entre Alemania, Austria y Argentina. Y frente a la Unión Europea, inclusive la ayuda de llevar inversores europeos a la Patagonia, a toda la Argentina, fomentar el turismo. Y esos inversores, cuando iban a la Argentina, iban a tener 8 años de subvenciones impositivas. ¿Por qué? A cambio de dar manos de obra. Esos tratados los kirchneristas hicieron así, chao. Argentina bueno, tenía toda la posibilidad hoy de ser uno de los países más ricos del mundo si se seguían esos tratados firmados durante tantos años. Pero ¿qué hicieron ahora? Pusieron todos K en las embajadas, te estoy hablando de Europa porque fui funcionaria, fui diplomática austríaca frente a la Unión Europea. ¿Qué hicieron? Pusieron todos K y los empleados que tenés son todos extranjeros o colombianos o venezolanos y argentinos pertenecientes a los partidos K. Y cuando estás militando, porque también te digo, Junta Activa de Juntos por el Cambio, que están con nosotros, con los liberales, te puedo nombrar nombres, que estamos actuando por la libertad para romper esta grieta en el exterior,
Los K nos están boicoteando. Nos boicotean por todos lados. Invitan a los argentinos que solo son K a las conferencias o lo que organizan las embajadas, pero si no, no se hace nada. Las ceremonias oficiales. Fíjate hasta dónde están boicoteando también la política exterior. Yo me pregunto, si soy K y estoy tan contento con el gobierno K, ¿qué necesidad tengo de irme del país y de vivir en el exterior? ¿Es así? Bueno, pasa en muchos órdenes, pero Argentina tiene muchos desafíos por delante. Yo, uno de ellos que te dije que es el cultural, el otro el esquema de su geografía y su estructura federal, y Argentina no puede centralizarse en Buenos Aires. Tiene mucha extensión, mucha desigualdad en el sentido no solo electoral, sino también en el reparto de recursos y la facultad para generar inversiones. Las provincias, al no poder, al tener amarrados sus ejes con el gobierno central, no pueden tener una competencia sana para atraer inversiones propias en su provincia. Tiene que pasar por todo, por la mano del presidente, el gobernador, la coexistencia de turno, la conveniencia. Entonces así es inviable un país federal, lamentablemente, ¿no? Porque después lo terminamos aguantando con los tributos, todos los que ocupamos la zona central más productiva del país. Yo, por ejemplo, en una de las cosas que había pensado hace mucho, ¿no? Primero, una vez un reportaje que le hicieron a Alfonsín, uno de los últimos, que es lo que había lamentado de su gobierno, era no haberse trasladado ya así en carpa a Viedma. Cosa que hubiera sido muy positiva para el país. ¿Por qué a Viedma? Lo quería llevar como capital, ¿verdad, Viedma? Porque Viedma había sido elegida la capital. Hay una ley de capital que es la de Viedma, y bueno, nunca se llevó adelante, nunca se llevó a cabo, y que ahí quedó. Pero ¿Sabes digamos, lo que discuten acá en Europa, por ejemplo, que fue una discusión que tuve en la universidad? ¿Por qué no fue elegida como capital federal la ciudad de Córdoba cuando el centro realmente de la Argentina está en Córdoba? Mirá, acá en Austria me lo preguntaron. No tuve respuesta. bueno, te comento algo. En el año 1872 fue electa capital la ciudad de Villa María, capital del país. El gobierno era de Sarmiento. Sí, algo leí. La hicieron muy rápida Hay a esa muchos normativa, cuentos, mitologías de eso. y Sarmiento la tiene que vetar, porque claro, en aquel momento, en 1872, nosotros estábamos en el límite con el indio prácticamente, los malones estaban asolando estas regiones, y toda la base ilustrada de la capital y de los gobernantes argentinos no le iban a trasladar a una zona desfavorable. Pero tendría que haberse pensado de otra manera. Y lo que decía recién, la provincia de Buenos Aires es una provincia que bien le vendría bien una división política, por lo menos en 3 partes, de los cuales los distritos puedan manejarse de un modo más autónomo y digamos, atender sus propias necesidades. Por ejemplo, vos imagínate si una persona que vive en Lincoln, en Azul, o que vive en Pergamino, tiene que depender para alguna política agropecuaria o ganadera del gobernador, el gobernador no lo va a ir a ver nunca, porque digamos, el gobernador lo único que le interesa es gobernar para la estructura de lo que es el Gran Buenos Aires. Y bueno, y así estamos también, ¿no? Y me había recordado que me habías hecho la pregunta sobre la estructura del partido a nivel nacional. Sí. Recién. Bueno, yo considero que la acción interna del radicalismo, su partido, le ha hecho bien, porque de alguna manera se van definiendo cosas. Lo más viejo del partido se va corriendo despacio y va avanzando lo más nuevo del partido. Y haber tenido esta solución democrática dentro de una gran previa a lo que va a ser las PASO dentro de poco, es importante para poder limar asperezas dentro del mismo partido radical. Y de esa manera, ¿qué se logra? Se logra que el partido unifique sus criterios, unifique sus posturas
genere un discurso común, y a la hora de, digamos, de debatir con sus socios, en este caso el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos más, establezca su lugar y su rol dentro de esa coalición. Hoy creo que estamos caminando en una condición inmejorable, lo veo bien, lo veo caminando despacio, pero a buen ritmo el partido, y fundamentalmente creo que vamos a llegar a los pasos bastante acomodados para aglutinar una opción bastante interesante a la ciudadanía argentina. ¿Qué corregirías vos, Romeo, de la coalición? ¿Qué corregiría de la ¿Qué coalición? lecciones aprendés de la gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos? Bueno, Primero, yo ¿qué creo no que estarías dispuesto a aceptar en un futuro formato? Yo creo que en la primera parte o en el primer tiempo de según Macri, creo que tuvimos un poco un distrato en los radicales. Creo que, y fundamentalmente, la consecuencia la paga al final, porque nosotros, con defectos o no defectos, somos un partido político. Y a Macri le faltó política. Política para entender, política para armar, política para acordar, que son ejes fundamentales a la hora de poder gobernar y poder avanzar. No te olvides, Marcelo, que Argentina, en la Cámara de Senadores, es todo un tema, porque las mayores cantidad de provincias que son del noroeste o del noreste, que son las más pobres, están gobernadas por el peronismo. Entonces, en el Senado es muy difícil ganar una postura para sacar una ley. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso, hay que trabajar mucho sobre los gobernadores. Yo creo que Macri supuso que, siendo generoso, los gobernadores iban a estar de su lado, y lo que hizo es más que nada mostrar un punto de debilidad. ¿Por qué? Porque no es la filosofía peronista. Yo creo que el peronista entiende cuando uno le ajusta y afloja cuando lo necesita, y en razón de eso da el voto o no del voto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, con Frigerio solo no alcanzaba, tenía que haber opiniones de políticos más avesados que había que escuchar, que los conocen mucho más que este esquema nuevo de CEOs. El CEO es muy bueno para una cuestión administrativa, pero para trabajar en la política, absolutamente no, y esto quedó demostrado. Entonces, yo creo que una coalición, en este nuevo sentido, necesita ser más política, más oportuna, más persuasiva, más flexible a la hora de debatir y de aceptarse. ¿Vos crees que en el nuevo esquema funcionaría esta posibilidad de reacercamiento? Sí, yo entiendo que sí. O sea, la necesidad va a hacer que, obviamente, se termine generando acuerdos más rápido de los que uno piensa. Aparte, ¿por qué? Porque es como que la gran parte de la sociedad te está golpeando la ventana y los vidrios con un grito de histeria, y como dice, no sé cómo, pero arréglense, porque necesitamos que este país cambie y este país genere una nueva impronta. Y lo pide la gente. Entonces, por ahí, en algún momento nos decían que nosotros radicales éramos los que teníamos el problema de pelearnos. Hoy lo tiene el PRO, ese inconveniente. No puede acomodar su figura, y más que nada en torno a lo que es Buenos Aires. Vuelvo a decir lo que dije recién. Antes, incluso esto no sé si tendrá que ver con el sistema electivo anterior, que era por electores. Vos tenías un mendocino en la cabeza de la presidencia, un salteño, un cordobés. A un gobernador de la provincia de Buenos Aires no se le dio casi nunca, pero de algún modo lo tuviste como presidente de la Rúa, que fue intendente capital, lo tuviste a Macri, ahora se perfila Larreta. Entonces, digamos, ¿cómo es? Vamos a sacar exclusivamente candidatos que hagan una buena gestión en capital.
creo que le hace falta muy buena política a nuestro país, le hace falta una gran reforma económica, pero acá lo sigo a Leandro N. No puede haber buena economía si no hay buena política, y en viceversa también. Si no puede haber... Pregunta, te interrumpí, pero hay algo que a mí me llama la atención. Hubo un par de semanas atrás, meses, se veía venir que, bueno, vos veías Juntos por el Cambio, veías, por ejemplo, Patricia Bullrich con Baldo Wolf, que iban a Formosa, que iban al sur. Se veía esa imagen como que se presentaba Juntos por el Cambio, el PRO, Patricia Bullrich, candidata a presidente 2023. Toda la gente estaba como diciendo, bueno, vamos a poner otro nombre, u otra persona que se aparecía mucho a nivel nacional, Florencia Arieto, como posible ministra de Defensa o Seguridad, no sé bien en qué área, pero bueno, veías como que gente se presente. Y de repente, de la nada, se aparecen Macri y Vidal, de la nada. Y eso empezó a deteriorar totalmente, digamos, la imagen, porque decían, ¿para qué diablos, perdón la expresión, se presentan estos ahora? ¿Qué es lo que quieren? O sea, y es como, no sé cómo ves eso. Bueno, pero vos le estás preguntando sobre la realidad del otro partido. Bueno, yo te puedo responder esa conforme no, pregunta, acá no terminé, esa acá no pregunta terminé. era para Capitani. No importa, pero no, acá no terminé. Te tiro esa pregunta y de repente también vos sos radical, porque se dicen, bueno, los radicales van a ir Juntos por el Cambio, pero si ellos pueden imponer el presidente y el vicepresidente, es lo que me llevó a mí como periodista, te aviso, de RT en Europa. O consensuarlo. Bueno, y de repente también está ahí Lilita Carrió peleándola con no sé qué cosas. Entonces, como que, a ver si me podés dar un pantallazo desde tu punto de vista y qué va a pasar realmente con el radicalismo a nivel nacional y cómo van a estar ustedes en Córdoba y tu postura en Villa María. Y concluyo con sacándolo a Ricardo López Murphy, que también yo tengo una amistad muy personal con él, un respeto muy grande y lo considero excelente persona, excelente político y todo. Pero sacando el nombre de él, nómbrame 3 liberales que te gustaría tener en tu gobierno. Y ahí concluyeron mis preguntas. Gracias. Te la hice difícil, ¿eh? Bueno, mirá, te digo lo siguiente. Lo que ocurre, Romeo, que en Europa se ven cosas que los argentinos ni siquiera ven. Martín Tetaz es de mi partido y es liberal, o sea, Amigo Rodrigo de Loredo es un radical también de tendencia liberal. Por ahí, digamos, se discute si le gustó eso o no es. Yo creo, digamos, he hablado con él, siempre, digamos, en todo lo que es su esquema político lo ha sostenido. Por ahí, quizá en lo económico no está en una línea más socialdemócrata, como decía Guay recién en la ciudad de Viena, pero digamos, te digo, los hay. El Cornejo, que es el presidente del partido, viene de una provincia como Mendoza, que creo yo que es la provincia más liberal que tiene el país, y ahí es donde te estoy diciendo... ¿Es el presidente del radicalismo, Cornejo? Me gustaría hacerle una entrevista. Bien. Es una persona muy seria, muy recta. Lo ayudó mucho a Ricardo López Murphy también en su momento, en el 2003. Y de hecho, bueno, a Ricardo mismo le preguntaron hace un tiempo atrás, hace poco, si alguna vez se había imaginado que el radicalismo hubiera estado tan emparentado o tan cerca del liberalismo en este momento. No, dice, la verdad que no lo había visto nunca. Lo que pasa es que hay que distinguir esto. Hay 130 años de historia y nosotros somos protagonistas de la más reciente, ¿no? No fuimos protagonistas de la anterior, salvo hemos visto opiniones diversas de libros, de autores, de biógrafos,
o de algunas visiones que toman historiadores sobre lo que ocurrió en el país con distintos actores. Pero no puede decirse que toda la vida el radicalismo fue socialdemócrata. Eso es más bien más moderno, y todos los que recuerdan el radicalismo parece que el radicalismo empezó con Alfonsín, y esto no es así. Es como cuando hablen y dicen de los derechos humanos y creen que empiezan con Néstor Kirchner. No empiezan con Néstor Kirchner. O sea, hay que leer un poco más y adentrarse más en la historia para ver cómo es la cosa. Pero de todos modos, creo que esta coalición, lo que los radicales vamos a hacer valer, eso va a ser indiscutible, es que la coalición tiene que estar más dotada de política. Tiene que haber política. Eso, los SEO está muy bien como impronta moderna, pero ya lo probaste y no resultó. Aparte de otra cosa, si yo tengo que criticarle algo a Macri y a Peña, ¿cómo puede ser cuando Prat Gay fue ministro de Economía, que lo rodeara de una manera como para que el ministro de Economía no vaya a sacar más rédito o imagen de popularidad que el presidente? Entonces tenía que estar limitado y visado el trabajo del equipo de Prat Gay, y eso fue un gran inconveniente. Y lo peor es que, bueno, Macri se ve que estaba convencido de eso. Lo hizo un radical a esto, lo hizo un radical. Bien, se ve que estaba convencido de eso y no resultó, no tenía que ser de esa manera. El ministro de Economía está para poner en marcha un plan, y la política está para hacer todos los trabajos que hay que hacer en el esquema de las bases sociales para que el plan pueda ser soportado. Si eso no se hace, no hay plan que resulte. Vuelvo a mi amigo López Murphy, esa es la historia de lo que le pasó en el año 2001 con De la Rúa. De la Rúa le prometió que abajo tenía todo, no te preocupes que está todo, y no estaba todo. Por eso no resultó. Mire qué simple, era un ajuste de un 13% de gastos fiscales que nos hubieran llevado a sacarnos un gran dolor de cabeza, y estábamos a pasitos de que empezara a venir las primeras olas del sojazo, y no hubiéramos tenido ese 2001 violento como el que tuvimos, lamentablemente adrede para mi forma de pensar, y después, bueno, toda la historia que conocemos hasta desembocar en el día de hoy, cómo estamos. Bueno, vamos a saludar a alguien que viene hablando de Ricardo López Murphy, de tu amigo Ricardo López Murphy, una gran admiradora de él, que también es descendiente de nuestro general Lavalle, Laura Lavalle. Sí, que es la defensora número 1, creo yo, en la localidad de San Isidro de Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe que me tardé, pero bueno, la vida. Gracias. Y sí, bueno, pasan cosas, como quien dice. Pasan. Yo quería apuntar algo con respecto al tema económico y las políticas liberales, que a veces a uno, cuando le toca la hora de la decisión, es un problema, y mi partido lo piensa. Es como que vamos todos en un gran barco cruzando el océano, y de pronto el barco está zozobrando. Entonces el tema es, cuando hay que hacer esas reformas, y se pregunta si tenemos que tirar la mitad de la gente que viene a bordo, sí, claro, lo tiramos al mar, en medio del océano, para aliviar la carga y obviamente seguir hacia adelante, o generar las reformas que hay que hacer con toda la gente incluida. Por eso digo yo que la política tiene muchísimo que ver en esto, el acuerdo, el diálogo, el abandono de grietas, para poder generar estos cambios que hacen falta y que hoy no nos están dejando dormir. Ese es el punto. Romeo, la segunda parte de la pregunta de Karin, respecto a Córdoba, ¿cómo ves Córdoba? Las posibilidades de Juntos por el Cambio, el radicalismo. Algunos dicen que tengo bastante optimismo.
yo creo que va a haber un recambio natural en la provincia de Córdoba. Creo que el modelo del tándem de la Sota Schiaretti va ya llegando, ya está bajando el telón. Primero porque Schiaretti ya no tiene otra posibilidad, está muy grande. Abajo los cuadros del peronismo no se han terminado de acomodar, tienen muchas diferencias. Hay un peronismo ahí oculto, que es el que viene, que quiere penetrar en Córdoba, que es el peronismo K, que obviamente no lo he hecho, obviamente porque hay otro peronismo y hay otra oposición que obviamente eso no dejan que pase, ¿no? Pero yendo al radicalismo, bueno, ahora reacomodado su esquema interno, dije yo que Lemoni había caído de canto también porque, digamos, hay dos franjas bien definidas, que se saben lo que quieren, hay candidatos predispuestos, y que en este momento se está trabajando para que de haber paso, los que son radicales probablemente presenten su propia lista dentro de la competencia de las PASO. Por ahí, digamos, podían ir mechados, digamos, entre gente del PRO con radicales y de otro partido, pero por ahí se está conversando del radicalismo, armar una lista más pura para competir en la PASO. Y bueno, en el 2023 hay un par de años, y digamos, bueno, Negri digamos, es el radical de Córdoba que mayor conocimiento tiene la gente. Creo que hace un trabajo político impecable en lo que es la jefatura de la Cámara de Diputados, del bloque, del interbloque de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por su experiencia en la política, por su impronta y su olfato y su conocimiento. Y bueno, obviamente dentro de lo que es el radicalismo, hay muchos que van empujando y le están diciendo, a ver, Negri, vamos haciendo un lugarcito porque viene un de Loredo, un Vicellare, bueno, Mestre va a querer seguramente su segunda oportunidad u otra oportunidad porque es joven. Y bueno, vienen otros jóvenes como acá en Villa María está Alfredo Nigro, José Corigliano. Nombrame mujeres, por favor. Está bien. Perdón. Sí. A ver, un lapsus. Hay mujeres. Un tema del radicalismo, ¿no? Hay mujeres. Vos sabés que si las mujeres me llegan a escucharme, me liquidan, pero hay mujeres. Bien. Hay mujeres muy capaces, muy lindas por ahí, que la memoria no me apela a generar algunas mujeres. Yo te ayudo. Conocimos una en el debate aborto pro vida en la Universidad Nacional de Villa María. Brenda Austin. Brenda Austin, bueno, viene de franja como yo, viene de franja morada. Bueno, es un muy buen cuadro político. Digamos, y es para tener en cuenta, o sea, porque es una persona muy preparada y conocedora de muchos esquemas de la política que tienen que ver con Córdoba, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el género, con la diversidad, y son temas que en Córdoba todavía cuesta instalarse. Córdoba no sea muy conservadora, así que, pero lo va haciendo. Bueno, Romeo, te voy a dar una invitación. Justo está Laura Lavalle, que es la presidente en América Latina, yo soy en Europa, de las mujeres republicanas internacionales. Y tenemos una sede en Argentina y está integrada por mujeres radicales de Juntos por el Cambio, del PRO, mujeres liberales de todas las fracciones liberales, y también peronistas, pero no K. Somos todas las representantes que estamos defendiendo la República y que la bandera argentina siga flameando. Así es. Y no somos un grupo feminista, sino que somos femeninas. Me parece muy bien. Que defendemos la política liberal, republicana, democrática y, digamos, las ideologías de la República, respetando la Constitución Nacional y donde capacitamos a nuestras mujeres también y a otras personas en todos los temas de liderazgo, empoderamiento y que, bueno, que ambos géneros
pertenecen uno del lado del otro para poder ser un completo, vamos a decir, frente a las distintas decisiones que se toman en la vida. En una es la política. Quería contarte un detalle. Nosotros, la presidenta de nuestro circuito, es mujer. Bueno, la podés invitar a nuestro equipo. La ex jueza Cecilia Fernández, y que estoy feliz de que sea mujer. La vicepresidenta es mujer. La también. podés invitar a nuestro equipo. Salud. Bienvenidas bueno, a Mujeres Republicanas Internacionales. Y te digo, o sea, te digo algo. Ayer hubo en el Consejo, fue el intendente suplente a dar su informe de medio año, y las mujeres radicales hicieron una marcha de globos negros con una simbología, digamos, de la cinta de luto, en razón de una mala interpretación que se hizo de la Carta Orgánica para poder generar una cuarta licencia al intendente local. Entonces consideraron que con ese tipo de acciones la democracia está de luto, y todas las mujeres, mujeres, con esa valentía que las caracterizan, se las arreglaron para salir de sus trabajos, de su oficina, de lo que fuera, llevaron en silencio, sin bomba, sin bombo, colgaron los globos negros, le colgaron la cinta. Fue un efecto totalmente sorpresa, devastador para la comitiva que iba, porque no le gustó para nada, y salió obviamente reflejado en los medios. Entonces, ahí está el espíritu combativo de la mujer. Pero creo que al intendente de ustedes los caracteriza realmente el apellido, ¿no? A él. Sí, totalmente. Aparte fue el primero que trajo el contagio de ciudad. Fue el primero que trajo el contagio de la ciudad. No, realmente, no, me parece una barbaridad lo que está pasando, ¿no? Hablamos de amar la república, amar la libertad, amar el país, cuidar la economía del país, y lo que realmente está haciendo es una corrupción total, ¿no? Es así. Yo lo que recuerdo de joven es que, bueno, en mi militancia universitaria, estaban los chicos de UPAU, estaban los chicos del Frente Renovador, estaban en el MRNP, los socialistas, los de la Juventud Peronista, y si hay algo que teníamos en común era debate y diálogo, entendimiento, y cuando no hacíamos política, entramos a vernos de frente el ser humano y las mismas necesidades todos, y eso es lo que nos hacía finitos y no nos hacía soberbios a la hora, digamos, de entender de qué se trataba esta pasión que es la política y servir a nuestra patria, a nuestra nación. Bueno, invitamos de los presentes, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Juan Romeo? ¿Todo claro? Bueno, Juan Romeo, ¿cuáles son nombrame 3 propósitos tuyos que tenés como político para la ciudad de Villa María O la provincia de Córdoba. y para la provincia de Córdoba? Bueno, en primer lugar, en la ciudad, de lo que pretendo para mi ciudad, es que podamos llegar a gobernarla. Si la podemos llegar a gobernar, es generar una impronta de futuro que sostenga y mejore aún la calidad de vida que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me preocupa es la sobrepoblación y un crecimiento no estudiado. Entonces eso aglutina hacia afuera asentamientos en donde, si no le podés dar trabajo, no le podés dar ocupación, pasan a formar parte de lo que se llama pobreza estructural. Y eso nos mata la calidad de vida de los villamarienses que hemos tenido durante los 154 años de vida que tiene esta ciudad. Una ciudad en el corazón argentino, productiva, industria, de comercio. Acá hay de todo. Realmente nosotros que vivimos acá somos privilegiados y benditos por esta tierra. Entonces esa es una de las cosas que me preocupa. Un salto a la modernidad y fundamentalmente oportunidades para nuestros jóvenes. Aspiro, digamos, que Villa María sea un centro educativo con sus 2 universidades, cosa que también me gustaría que mejorara la calidad de esta universidad instalada acá en Villa María, que
que logre escuelas académicas de nivel para podernos involucrar con el mundo, para, como dije recién, darle la posibilidad a nuestros jóvenes y que seamos un centro gravitante de la política, no solo regional, sino de la política a nivel nacional, que sea un lugar destacado, por lo menos en el mundo. Y para Córdoba, lo que aspiro es que su gente se dé la oportunidad del recambio que hace falta en lo político para seguir avanzando, para seguir creciendo, para que sea una provincia más autónoma de lo que ya es. La autonomía es fundamental porque vos marcas tu destino conforme a tu carta magna, a tu carta básica, que es la Constitución Nacional, que es la que obviamente dije que tiene la impronta liberal y que hay que hacerla cumplir al 100%. Si se hace y eso se logra o nos encaminamos hacia eso, tenemos una tierra de promisión, mejora, prosperidad y progreso para muchos años más. Bueno, muchísimas gracias por tu espacio, por el tiempo. Te reitero, me encantaría poderle hacer una nota a Cornejo, ¿sí? Si nos podés dar el contacto. Perfecto. Por las mujeres republicanas internacionales y también por el programa que estamos haciendo con Marcelo que se llama Argentine Wake Up. ¿Sí? Bueno, a la licenciada Laurita Lavalle, quedo en el compromiso de hacer un listado de mujeres de mucha república, digamos, para engrosar estas filas y esta lucha. Juan Romeo, no te creas, tenés muchas mujeres con espadas sin cabeza. Sí, está bien, pero son buenas, son buenas. Somos buenas y vamos al frente, no estamos en el confort de las redes. Sí, señor. Yo, gracias a Dios, tengo una a mi lado que es mi esposa y que Qué bueno. ya él, y bueno, mucho de lo que soy se lo debo a ella. Así que es cierto lo que dicen, que a veces detrás de una persona interesante hay una gran mujer, y eso yo lo creo, y realmente esto es así, por lo menos me gusta decirlo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Ron.